Mi nombre es Gustavo Delgado. Tengo 68 años y mis suegros se adueñaron de mi casa diciendo que era para ayudarnos durante una época difícil. Vivieron 8 meses actuando como los dueños, cambiando todo a su antojo, tratándome como un inquilino en mi propia propiedad. Lo que ellos no sabían es que yo tenía preparada una sorpresa legal que iba a cambiarles la vida para siempre. Pero antes de contarte qué pasó cuando apareció el notario, con unos documentos que nadie esperaba, tengo que explicarte cómo llegamos a esta situación tan absurda. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposa Lucía tuvo un accidente de auto que la dejó hospitalizada durante 3 meses. Eran tiempos muy duros económicamente, porque yo tuve que dejar de trabajar para cuidarla. Los gastos médicos se acumulaban y teníamos que pagar tratamientos caros que la obra social no cubría completamente. Lucía y yo llevábamos casados 35 años. Nos habíamos conocido cuando ella tenía 20 y yo 23. Habíamos construido una vida juntos en la casa que compramos con mucho esfuerzo cuando éramos jóvenes. Una casa linda en un barrio tranquilo, con 3 dormitorios, un jardín grande y una galería donde pasábamos las tardes tomando mate. Durante todos esos años de matrimonio, había tenido una relación cordial pero distante con los padres de Lucía. Eran buena gente, pero muy controladores. Siempre tenían opiniones sobre cómo teníamos que manejar nuestras vidas, sobre las decisiones que tomábamos, sobre la manera en que gastábamos nuestro dinero. Lucía había aprendido a manejar esa situación con diplomacia, pero a mí me costaba más tolerar la intromisión constante. Los suegros se llamaban Miguel y Rosa Torres. Él había sido contador toda la vida y tenía esa mentalidad de querer controlar cada peso que se gastaba. Ella había sido ama de casa, pero de esas amas de casa que se metían en todo, que conocían la vida de todos los vecinos y que siempre tenían una opinión sobre cómo había que hacer las cosas. Cuando Lucía tuvo el accidente, Miguel y Rosa aparecieron enseguida en el hospital. Al principio me pareció normal. Era su hija, querían estar cerca, querían ayudar. Pero pronto me di cuenta de que su manera de ayudar incluía tomar control de decisiones que no les correspondían. ¿Ya hablaste con el seguro?, me preguntaba Miguel apenas llegaba al hospital cada mañana. ¿Averiguaste cuánto van a cubrir de la rehabilitación? ¿Tenés todos los papeles en orden? Me bombardeaba con preguntas como si yo fuera un irresponsable que no sabía manejar la situación. Rosa, por su parte, había tomado el control de los horarios de visita. Organizaba quién podía venir a ver a Lucía y cuándo, como si fuera la directora del hospital. También había empezado a traer comida para mí, pero lo hacía de una manera que me hacía sentir como si no fuera capaz de cuidarme solo. Durante las primeras semanas de internación, yo dividía mi tiempo entre el hospital y la casa. Tenía que mantener todo funcionando, pagar las cuentas, hacer las compras, ocuparme de trámites con la obra social y los seguros. Era agotador, pero lo manejaba bien. Había tomado licencia sin goce de sueldo en mi trabajo para poder estar disponible las 24 horas. Un día, mientras estaba en la sala de espera del hospital llenando formularios del seguro, Miguel se sentó a mi lado con cara de preocupación. «Gustavo», me dijo, «Rosa y yo estuvimos hablando sobre tu situación. Te vemos muy cansado, muy estresado. Creemos que necesitas ayuda». Le agradecí la preocupación, pero le dije que estaba manejando todo bien. Era difícil, sí, pero estaba bajo control. No necesitaba ayuda extra más allá del apoyo emocional que ya me estaban dando. Pero Miguel insistió. «No, Gustavo», me dijo moviendo la cabeza, «esto es mucho para una sola persona. Vos tenés que trabajar, tenés que cuidar la casa, tenés que estar acá con Lucía. No podés con todo». Rosa y yo pensamos que la mejor solución sería que nos mudemos temporalmente a tu casa para ayudarte con todo. La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Mudarse a mi casa. No había pensado en esa posibilidad y honestamente no me entusiasmaba la idea. Miguel y Rosa vivían en un departamento del centro que tenían desde hacía 20 años. ¿Por qué querrían mudarse a mi casa? No sé, Miguel, le dije tratando de ser diplomático. Creo que puedo manejar la situación solo. Además, ustedes están cómodos en su departamento. No quiero que se molesten por nosotros. Pero Miguel ya tenía todo pensado. «Gustavo»,
me dijo con esa voz autoritaria que usaba cuando creía que tenía razón. Vos no estás pensando claramente. Rosa puede cocinar, limpiar, manejar la casa, mientras vos estás acá con Lucía. Yo puedo ayudarte con los papeles, con los trámites, con las cuentas. Es la solución más práctica. Cuando se lo mencioné a Lucía, ella pensó que era una buena idea. Estaba preocupada por mí. Veía que me estaba agotando con tantas responsabilidades. Mi amor, me dijo desde la cama del hospital, tal vez mis papás tienen razón. Vas a estar más tranquilo sabiendo que la casa está bien cuidada. No me convenció del todo, pero Lucía estaba pasando por un momento muy difícil y no quería agregarle estrés con mis dudas sobre sus padres. Si ella pensaba que era bueno que vinieran a ayudar, yo iba a aceptar. ¿Qué podía salir mal? Miguel y Rosa se mudaron a casa un sábado de marzo. Trajeron 2 valijas cada uno, solo lo indispensable, según dijeron. Se instalaron en el cuarto de huéspedes que teníamos y me aseguraron que su estadía sería temporal, solo hasta que Lucía se recuperara y pudiera volver a casa. Los primeros días fueron llevaderos. Rosa efectivamente cocinaba y limpiaba, y Miguel me ayudaba con algunos trámites burocráticos que requerían mucha paciencia. Yo podía pasar más tiempo en el hospital con Lucía sin preocuparme por si había comida en la heladera o si las cuentas estaban pagadas a tiempo. Pero después de la primera semana, empecé a notar cambios en la casa que no me gustaban para nada. Rosa había reorganizado completamente la cocina. Había movido todos los elementos del lugar según su criterio de funcionalidad. Cuando le pregunté por qué había hecho esos cambios, me dijo que así era más práctico para cocinar. Gustavo, me explicó como si le estuviera hablando a un niño, yo cocino todos los días. Necesito que las cosas estén organizadas de manera eficiente. La manera en que Lucía tenía la cocina no era práctica para alguien que cocina en serio. Era una crítica directa a la manera en que mi esposa había organizado su propia cocina durante 30 años. Miguel, por su parte, había tomado control total de las finanzas familiares. Un día llegué a casa y lo encontré sentado en mi escritorio, revisando todas nuestras facturas, nuestros estados de cuenta bancarios, nuestros papeles personales. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba poniendo orden en nuestra situación económica. Gustavo, me dijo sin levantar la vista de los papeles, ustedes tienen un descontrol terrible en sus gastos. Hay facturas que se vencieron, hay pagos que se podrían optimizar, hay gastos innecesarios que se podrían evitar. Afortunadamente, llegué a tiempo para arreglar este quilombo. Quilombo. Así describió la manera en que Lucía y yo habíamos manejado nuestras finanzas durante décadas. Como si fuéramos 2 adolescentes irresponsables que necesitaban la supervisión de un adulto para no quebrar económicamente. Me molestó profundamente, pero en ese momento decidí no hacer problema, porque estaba agradecido por la ayuda práctica que estaban dando. Las semanas siguientes, los cambios en casa se intensificaron. Rosa había redecorado el living con sus propios adornos. Había cambiado las cortinas por unas que había traído de su departamento. Había movido muebles para crear lo que ella llamaba un ambiente más acogedor. La casa se estaba volviendo irreconocible. Una tarde llegué del hospital y encontré que habían cambiado el televisor de lugar. Ahora estaba ubicado según la preferencia de Miguel para ver sus programas favoritos. Cuando le pregunté si podía consultarme antes de mover mis muebles, me dijo que era solo temporal y que después lo íbamos a volver a acomodar como yo quisiera. Pero lo que más me molestaba era la manera en que hablaban de la casa. Ya no decían tu casa o la casa de Gustavo y Lucía. Ahora decían nuestra casa o acá en casa, como si hubieran adquirido derechos de propiedad por el simple hecho de estar viviendo ahí temporalmente. Un día, Rosa invitó a sus amigas a tomar café sin consultarme. Llegué de visitar a Lucía y encontré a 4 señoras desconocidas sentadas en mi living, comiendo masitas y hablando a los gritos. Cuando les pregunté quiénes eran, Rosa me presentó como Gustavo, el yerno, y después siguió charlando como si yo fuera invisible. El yerno. En mi propia casa yo era el yerno, como si Miguel y Rosa fueran los dueños de casa que recibían visitas y yo fuera el familiar que vivía con ellos por caridad. Esa tarde, cuando las amigas se fueron,
Traté de hablar con Rosa sobre lo que había pasado. Rosa, le dije lo más calmado que pude, me parece que tendrías que consultarme antes de invitar gente a casa. Es mi hogar y me gusta saber cuándo va a venir visita. Rosa me miró como si le hubiera dicho una barbaridad. «Ay, Gustavo», me respondió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante años. «Son solo unas amigas tomando café. No es nada del otro mundo. Además, yo también vivo acá ahora. Tengo derecho a recibir mis visitas. Tengo derecho a recibir mis visitas». Rosa se había adjudicado derechos sobre mi casa que yo nunca le había otorgado. Estaba actuando como si fuera una copropietaria, no como una invitada temporal que había venido a ayudar durante una emergencia familiar. Cuando le conté a Lucía lo que estaba pasando, ella me pidió que tuviera paciencia. «Gustavo», me dijo desde la cama del hospital, «son mis papás. Están haciendo un esfuerzo enorme por ayudarnos. Capaz están un poco entusiasmados, pero lo hacen con buena intención». Buena intención. Tal vez Lucía tenía razón y yo estaba siendo muy sensible. Tal vez era normal que dos personas mayores que se habían mudado temporalmente a una casa quisieran sentirse cómodos y hacer algunos cambios. Decidí darles el beneficio de la duda y tratar de convivir en armonía hasta que Lucía volviera a casa. Pero la situación siguió empeorando. Miguel había empezado a hacer mejoras en la casa sin consultarme. Un día llegué y encontré que había contratado a un jardinero para que cambiara completamente el diseño del jardín. Cuando le pregunté por qué había hecho eso, me dijo que el jardín anterior era muy básico y que ahora se veía más profesional. Gustavo me explicó señalando las plantas nuevas, invertí un poco de plata en mejorar la propiedad. Esto va a aumentar el valor de la casa. Deberías agradecerme en lugar de cuestionarme. Me estoy ocupando de cosas que vos nunca te ocupaste. Invertí un poco de plata. Miguel había gastado dinero en mi casa sin mi autorización y ahora me decía que tenía que agradecerle, como si yo fuera un propietario negligente que no sabía cuidar su propiedad y él fuera el administrador competente que había llegado para poner las cosas en orden. 2 meses después del accidente, Lucía empezó a mejorar notablemente. Los médicos dijeron que en unas semanas podría volver a casa para continuar la rehabilitación de manera ambulatoria. Era una noticia excelente, pero cuando se la conté a Miguel y Rosa, su reacción no fue la que esperaba. «¿Tan pronto?», preguntó Rosa con cara de preocupación. «¿Está segura de que va a poder manejar las tareas de la casa? Porque si vuelve muy rápido y después tiene una recaída, va a ser peor. Tal vez sería mejor que se quede un poco más hasta estar completamente recuperada». Miguel coincidió con su esposa. «Gustavo», me dijo, «no podés arriesgarte a que Lucía vuelva antes de tiempo. Rosa y yo estamos cómodos acá. Podemos seguir ayudando hasta que los médicos estén completamente seguros de que puede volver a la vida normal». Era una propuesta razonable en términos médicos, pero algo en la manera en que la plantearon me hizo sospechar que había otros motivos. Me daba la impresión de que Miguel y Rosa se habían acostumbrado demasiado a vivir en una casa más grande y cómoda que su departamento, y que no tenían apuro por volver a su vida anterior. Cuando Lucía finalmente volvió a casa después de 3 meses de internación, Miguel y Rosa habían transformado completamente nuestro hogar. Ya no quedaba casi nada de la decoración original. Habían cambiado hasta las fotos familiares por otras que ellos consideraban más apropiadas para el ambiente que habían creado. Lucía se sorprendió mucho con todos los cambios, pero Miguel y Rosa le explicaron que habían modernizado la casa para que fuera más funcional y linda. Le mostraron cada modificación como si fuera una mejora que habían hecho por su bien, para que se sintiera más cómoda durante la recuperación. «Mi amor», le dijo Rosa a Lucía mientras la paseaba por la casa, «organizamos todo pensando en tu comodidad. Ahora vas a poder moverte mejor. Todo está más accesible, más organizado. Esperamos que te guste lo que hicimos». Era difícil para Lucía criticar cambios que habían sido hechos supuestamente para su beneficio. Los primeros días después del alta hospitalaria fueron confusos para todos. Lucía estaba débil y necesitaba ayuda con muchas actividades básicas. Rosa se había adjudicado el rol de enfermera principal y controlaba todo lo que Lucía comía, cuándo tomaba los medicamentos, cuánto tiempo podía estar levantada. «Gustavo»,
Me decía Rosa cuando yo trataba de ayudar a mi esposa, yo me ocupo de Lucía. Vos descansá un poco que estuviste muy estresado estos meses. Era como si me hubieran relevado de mis responsabilidades como marido, y ahora Rosa fuera la persona encargada de cuidar a mi propia esposa. Miguel, mientras tanto, seguía manejando todas las finanzas familiares. Había organizado un sistema de control de gastos que incluía planillas, presupuestos mensuales y reuniones semanales para revisar los números. Me trataba como si fuera un empleado que tenía que rendir cuentas a su jefe. Una noche, después de una de esas reuniones financieras, le dije a Lucía que me parecía que sus padres se estaban extralimitando en sus funciones de ayuda, que se habían adueñado de la casa y de nuestras vidas de una manera que no me parecía apropiada. Gustavo, me dijo Lucía con cansancio, todavía estoy recuperándome. No tengo energía para lidiar con conflictos familiares. Mis papás están haciendo lo que pueden para ayudar. ¿No podés ser un poco más tolerante hasta que yo esté mejor? Era un pedido razonable. Lucía tenía razón en que no era el momento para crear problemas familiares. Pero cada día que pasaba, Miguel y Rosa se comportaban más como los dueños de casa y menos como huéspedes temporales. Habían establecido sus propias rutinas, sus propios horarios, sus propias reglas para el funcionamiento de la casa. 4 meses después del accidente, Lucía ya estaba considerablemente mejor. Podía caminar sin ayuda, había vuelto a cocinar algunas comidas simples, podía manejar la mayoría de sus actividades diarias sin asistencia. Era el momento perfecto para que Miguel y Rosa volvieran a su departamento y nosotros recuperáramos nuestra vida normal. Pero cuando saqué el tema en una cena familiar, la reacción de mis suegros me desconcertó completamente. No parecían tener ninguna intención de mudarse pronto. De hecho, habían empezado a hablar de hacer modificaciones permanentes en la casa. Gustavo, me dijo Miguel esa noche, Rosa y yo estuvimos pensando que tal vez sería bueno ampliar el cuarto donde estamos. Es un poco chico para 2 personas mayores. Podríamos tirar la pared que da al cuarto de al lado y hacer una suite más cómoda. Una suite más cómoda. Miguel estaba planeando modificaciones estructurales en mi casa para acomodar su estadía permanente. No temporal, permanente. Como si hubiera decidido que ya no se iban a mudar nunca más. Rosa apoyó la idea de su marido. Sí, Gustavo, me dijo. Además podríamos modernizar un poco el baño principal. Está muy anticuado. Con unos cambios se podría poner muy lindo y funcional. Y ya que estamos, se podría cambiar la cocina también. Una cocina más moderna sería mucho mejor para todos. Están hablando como si se fueran a quedar acá para siempre, les dije tratando de sonar casual, pero sintiendo una alarma interna que me gritaba que algo estaba muy mal. ¿No extrañan su departamento? ¿No quieren volver a su casa? Miguel y Rosa se miraron entre ellos antes de responder. Gustavo, me dijo Miguel con una seriedad que no le había visto antes, Rosa y yo hemos estado evaluando nuestra situación. Nuestro departamento es chico, está en un edificio viejo, no tiene las comodidades que necesitamos a nuestra edad. Acá, siguió Rosa, tenemos jardín, tenemos más espacio, tenemos mejor calidad de vida. Además, Lucía todavía nos necesita para muchas cosas. No estaría bien que la abandonáramos ahora que está en plena recuperación. Era una mezcla de justificación práctica y chantaje emocional. ¿Pero no era temporal la mudanza? Pregunté sintiendo que el control de la situación se me estaba escapando completamente de las manos. Ustedes dijeron que se venían solo hasta que Lucía se recuperara. Ahora Lucía está mejor. Gustavo, me respondió Miguel con una paciencia condescendiente, las situaciones evolucionan. Nosotros vinimos para ayudar en una emergencia, pero ahora nos damos cuenta de que esta convivencia es buena para todos. Lucía tiene mejor contención. Vos tenés menos responsabilidades. Nosotros tenemos mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Mis suegros habían decidido que mudarse a mi casa les daba mejor calidad de vida que vivir en su propio departamento. Y ahora lo planteaban como si fuera una decisión grupal en la que todos salíamos ganando. Como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cómo había llegado a esta situación. Había permitido que 2 personas se mudaran temporalmente a mi casa para ayudar durante una emergencia familiar.
Y ahora esas personas se habían adueñado de mi hogar y planeaban quedarse permanentemente. Al día siguiente, decidí hablar con Lucía sobre lo que había pasado en la cena. Le expliqué mis preocupaciones sobre las intenciones de sus padres, sobre los cambios que querían hacer en la casa, sobre la manera en que se habían apropiado de nuestro espacio. Lucía me escuchó en silencio, pero pude ver en su cara que no estaba completamente sorprendida por lo que le estaba contando. Sabía algo que yo no sabía, o al menos sospechaba algo que yo recién estaba empezando a entender. Gustavo, me dijo finalmente, mis papás me comentaron que están pensando en vender su departamento. Dicen que con lo que saquen de la venta pueden ayudarnos a pagar las deudas del accidente y además hacer las mejoras en casa que todos necesitamos. ¿Vender su departamento? Esa información me cayó como un balde de agua fría. Si Miguel y Rosa vendían su departamento, no iban a tener a dónde volver. Su mudanza temporal se iba a convertir en permanente por necesidad, no por elección. ¿Y vos qué opinás de eso?, le pregunté a Lucía. Ella suspiró y me tomó la mano. Mi amor, me dijo, entiendo que no es lo que planeábamos, pero tal vez no sea tan malo. Mis papás son mayores, nosotros también estamos grandes. Tal vez vivir todos juntos tenga sentido. Vivir todos juntos tenga sentido. Mi esposa estaba considerando seriamente la posibilidad de que sus padres se quedaran a vivir con nosotros permanentemente. No era solo una invasión temporal, era una toma de posesión planificada de nuestro hogar y nuestra vida. Durante las siguientes semanas, Miguel y Rosa actuaron como si la decisión de quedarse permanentemente ya estuviera tomada. Empezaron a hacer planes detallados para las modificaciones de la casa, trajeron más de sus pertenencias del departamento, establecieron rutinas como si fueran residentes permanentes. Un día llegué a casa y encontré a Miguel reunido con un arquitecto, discutiendo planos para ampliar y remodelar la casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba planificando las mejoras que habíamos acordado hacer. Gustavo, me dijo mostrándome los planos, mira qué linda va a quedar la casa con estos cambios. Va a ser más funcional para todos, más moderna, más cómoda. Va a aumentar mucho el valor de la propiedad. Era como si fuera mi socio en lugar de mi huésped. ¿Quién va a pagar todas estas modificaciones?, le pregunté. Ah, me respondió Miguel con una sonrisa. Esa es la mejor parte. Nosotros vamos a vender nuestro departamento y con esa plata vamos a financiar las obras. Es una inversión en la casa donde vamos a vivir todos. Una inversión en la casa donde vamos a vivir todos. Miguel había decidido que iban a vivir todos juntos permanentemente y que él iba a invertir dinero en mi casa para justificar su presencia permanente. Era un plan elaborado para tomar control de mi propiedad de manera legal y aparentemente consensuada. Esa noche tuve una conversación muy seria con Lucía. Le expliqué que no estaba cómodo con la dirección que estaban tomando las cosas, que sentía que había perdido el control de mi propia casa, que necesitábamos establecer límites claros con sus padres. Lucía me escuchó, pero pude ver que estaba dividida entre su lealtad hacia mí y su sentido de obligación hacia sus padres. Gustavo, me dijo, entiendo tus preocupaciones, pero mis papás vendieron todo por nosotros. No podemos echarlos ahora. ¿Vendieron todo por nosotros? Miguel y Rosa habían vendido su departamento sin consultar conmigo, habían tomado la decisión de mudarse permanentemente a mi casa, y ahora Lucía me decía que no podíamos echarlos, porque habían hecho un sacrificio por nosotros. Pero Lucía, le dije, yo nunca acordé que se vinieran a vivir acá permanentemente. Ellos tomaron esa decisión por su cuenta. No es justo que ahora me hagan sentir culpable por querer recuperar mi casa. Lucía no supo qué responder. Al día siguiente, Miguel me pidió que nos sentáramos a hablar. Tenía en las manos una carpeta con papeles que había estado preparando durante semanas. Gustavo, me dijo con seriedad, creo que es hora de que formalicemos esta nueva situación familiar. ¿Formalizar qué situación?, le pregunté, aunque ya me imaginaba hacia dónde iba la conversación. Rosa y yo queremos proponer un acuerdo de convivencia, me respondió abriendo la carpeta. Un documento legal que establezca los derechos y responsabilidades de cada uno en esta casa. Me mostró borradores de contratos, cálculos de gastos compartidos,
planificaciones de modificaciones edilicias. Era un plan completo para convertir mi casa en una propiedad compartida donde él y Rosa tendrían derechos legales como residents permanentes. Miguel, le dije tratando de mantener la calma, creo que hay un malentendido básico acá. Esta es mi casa. Ustedes vinieron temporalmente para ayudar durante la emergencia de Lucía. Nunca acordamos que se iban a quedar permanentemente. Gustavo, me respondió Miguel con esa paciencia condescendiente que había perfeccionado, las situaciones cambian. Nosotros hicimos un sacrificio económico importante vendiendo nuestro departamento para poder ayudarlos. Ahora necesitamos seguridad legal de que vamos a poder vivir acá. Seguridad legal. Miguel quería que yo le firmara un contrato que le diera derechos sobre mi casa en compensación por haber vendido su departamento para ayudarnos. Era un chantaje disfrazado de acuerdo familiar. ¿Y si yo no quiero firmar ningún contrato?, le pregunté. Miguel me miró con una frialdad que nunca le había visto. Bueno, Gustavo, me dijo, esperemos que no llegue a eso. Sería muy triste que tengamos que resolver esto de otra manera. ¿De qué otra manera?, pregunté sintiendo un escalofrío. Miguel no me respondió directamente, pero sacó de la carpeta otros papeles que me helaron la sangre. Eran consultas legales sobre derechos de ocupación, sobre mejoras realizadas en propiedades ajenas, sobre situaciones de convivencia familiar prolongada. Me había tendido una trampa legal perfecta. Al permitir que se mudaran temporalmente, al dejar que hicieran modificaciones en la casa, al aceptar que vendieran su departamento para ayudarnos, había creado sin darme cuenta una situación donde ellos podrían reclamar derechos legales sobre mi propiedad. Esa noche llamé a un abogado conocido para consultarle sobre mi situación. El doctor Ramírez me escuchó en silencio y después me dio una noticia que no quería escuchar. Gustavo, me dijo, estás en una situación complicada. Si ellos pueden probar que vendieron su casa para mudarse a la tuya con tu consentimiento, si pueden probar que invirtieron dinero en mejoras, podrían tener algún tipo de derecho. ¿Qué tipo de derecho?, le pregunté con el estómago revuelto. Podrían reclamar una especie de usufructo, me explicó el doctor Ramírez, o podrían argumentar que existe un acuerdo tácito de convivencia que les da cierta estabilidad habitacional. No es fácil de probar, pero tampoco es imposible. Colgué el teléfono sintiéndome completamente desesperado. Me había convertido en prisionero de mi propia generosidad. Por haber querido ayudar a mi esposa durante su recuperación, había permitido que dos personas tomaran control de mi vida y ahora no sabía cómo recuperar mi libertad. Pero lo que Miguel y Rosa no sabían es que yo también había estado preparando algo. Algo que había mantenido en secreto durante todos estos meses. Algo que iba a cambiar completamente el equilibrio de poder en esta situación. Verás, cuando Miguel empezó a tomar control de mis finanzas y mis papeles personales, yo decidí proteger ciertos documentos importantes moviéndolos a una caja de seguridad en el banco. Entre esos documentos había algo que mis suegros nunca se imaginaron que existía. 5 años antes del accidente de Lucía, cuando empezamos a planificar nuestra jubilación, yo había hecho algunos movimientos legales importantes. Había consultado con un escribano sobre la mejor manera de proteger nuestro patrimonio y había firmado ciertos documentos que en ese momento parecían solo precauciones administrativas. Uno de esos documentos era una escritura de fideicomiso que transfería la propiedad de la casa a un trust familiar con condiciones muy específicas. Técnicamente, yo ya no era el dueño directo de la casa. El trust era el propietario y yo era el beneficiario con derecho de uso exclusivo mientras viviera. ¿Por qué había hecho eso? Por varios motivos legales y fiscales que el escribano me había explicado. Pero el motivo principal era proteger la casa de cualquier reclamo legal futuro, ya fuera por deudas, por herencias complicadas o por situaciones como la que estaba viviendo ahora. El trust tenía un administrador externo, un escribano que se llamaba Dr. Morales. Según los términos del fideicomiso, cualquier modificación en el uso de la propiedad tenía que ser autorizada por el administrador. Y cualquier intento de terceros de reclamar derechos sobre la propiedad se tenía que resolver a través del trust. Miguel y Rosa habían pasado 8 meses actuando como dueños de una propiedad
que legalmente no me pertenecía a mí, que estaba protegida por un fideicomiso que ellos desconocían y sobre la cual no tenían absolutamente ningún derecho legal posible. Durante todos estos meses, mientras ellos planeaban modificaciones, mientras Miguel me mostraba contratos de convivencia, mientras Rosa reorganizaba la casa como si fuera suya, yo había estado en contacto discreto con el doctor Morales. Le había explicado la situación y él había estado preparando la documentación necesaria para resolver el conflicto de manera legal y definitiva. El doctor Morales era un hombre de unos 50 años, serio, pero justo, que había manejado el fideicomiso de manera impecable durante todos estos años. Cuando le conté lo que estaba pasando con mis suegros, me dijo que era exactamente el tipo de situación para la cual habíamos creado el trust. Don Gustavo me había dicho durante una de nuestras reuniones secretas en su oficina, el fideicomiso fue diseñado precisamente para proteger la propiedad de este tipo de apropiaciones. Las personas que están viviendo en la casa no tienen ningún derecho legal sobre ella, sin importar qué mejoras hayan hecho o qué sacrificios económicos hayan realizado. La mañana del viernes 22 de noviembre, después de 8 meses de convivencia forzada, el doctor Morales vino a casa acompañado por un oficial de justicia. Habían venido a notificar oficialmente a Miguel y Rosa sobre la situación legal real de la propiedad y a informarles que tenían un plazo determinado para desocuparla. Cuando sonó el timbre, Rosa fue a atender pensando que era algún delivery o alguna visita social. Pero cuando abrió la puerta y vio a 2 hombres con trajes y portafolios, su cara cambió completamente. «Buenos días», le dijo el doctor Morales. «¿Se encuentra el señor Miguel Torres? Necesitamos hablar con él sobre un asunto legal urgente». Rosa los hizo pasar al living con cara de confusión y preocupación. Llamó a Miguel, que estaba en el fondo regando las plantas que había puesto sin mi autorización. Cuando Miguel apareció y vio a los visitantes, inmediatamente se puso en modo defensivo. «¿En qué los podemos ayudar?», preguntó Miguel con esa autoridad fingida que usaba cuando quería demostrar que él era el hombre de la casa. El doctor Morales abrió su portafolio y sacó una carpeta con documentos oficiales. «Señor Torres», le dijo el escribano, «vengo en representación del fideicomiso familiar Delgado. Tengo que notificarle oficialmente que usted y su esposa están ocupando ilegalmente una propiedad que pertenece a un trust, del cual el señor Gustavo Delgado es beneficiario exclusivo». Miguel se quedó callado unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Fideicomiso?», preguntó finalmente. «¿De qué fideicomiso está hablando? Esta casa es de Gustavo, y nosotros vivimos acá con su autorización». El oficial de justicia tomó la palabra. «Señor Torres, esta propiedad fue transferida a un fideicomiso hace 5 años. El señor Delgado es el beneficiario con derecho de uso exclusivo, pero no es el propietario legal. Ustedes no tienen autorización del trust para residir en esta propiedad». Rosa se había puesto pálida. «¿Qué significa eso?», preguntó con una voz que casi no se escuchaba. «Significa, señora Torres», le respondió el doctor Morales, «que cualquier acuerdo que ustedes crean tener con el señor Delgado es nulo, porque él no tiene facultades legales para autorizar residencias permanentes en esta propiedad». En ese momento yo decidí intervenir en la conversación. «Miguel, Rosa», les dije desde el sofá donde estaba sentado observando todo el procedimiento, «lo que están escuchando es correcto. Esta casa no es mía desde hace 5 años. Es de un fideicomiso que administra el doctor Morales». «¿Vos sabías esto?», me gritó Miguel con una cara de furia que nunca le había visto. «¿Vos sabías que no eras el dueño de la casa y nos dejaste hacer todos estos planes?». «Por supuesto que lo sabía, Miguel. Es mi casa, mi fideicomiso, mis documentos legales». Rosa empezó a llorar. «Gustavo», me dijo entre lágrimas, «¿por qué no nos dijiste? Nosotros vendimos nuestro departamento, invertimos en esta casa, hicimos planes para el futuro. ¿Cómo pudiste engañarnos así?». «No los engañé, Rosa», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ustedes nunca me preguntaron cuál era la situación legal de la casa. Asumieron que podían tomar decisiones sobre mi propiedad sin consultar nada. Decidieron venderse su departamento sin preguntarme si estaba de acuerdo con que se quedaran permanentemente». El doctor Morales
Continuó con la notificación oficial. Señor y señora Torres, tienen 30 días corridos para desocupar completamente esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos al desalojo por vía judicial. Cualquier mejora que hayan realizado en la propiedad queda a beneficio del fideicomiso sin derecho a compensación. Esto es una estafa, gritó Miguel perdiendo completamente la compostura. Nosotros pusimos plata en esta casa, hicimos mejoras. No pueden echarnos así como así. El oficial de justicia lo miró con profesionalidad. Señor Torres, las mejoras realizadas en propiedad ajena sin autorización del propietario legal no generan derecho a compensación ni derecho de retención. Es una figura legal básica. Ustedes asumieron riesgos sin verificar la situación jurídica de la propiedad. Lucía, que había estado escuchando todo desde la cocina, apareció en el living con cara de shock total. Gustavo, me dijo, ¿es verdad todo esto? ¿La casa no es tuya? ¿Hay un fideicomiso? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Lucía, le respondí, vos sabías que yo había hecho algunos arreglos legales después de casarnos. Te dije que había consultado con escribanos sobre protección patrimonial. Nunca te mentí. Simplemente no entramos en detalles técnicos que no parecían importantes en ese momento. Pero mis papás vendieron su departamento, me gritó Lucía. Invirtieron en esta casa creyendo que iban a poder vivir acá. No pueden quedarse sin hogar por esto. Tus papás tomaron esas decisiones sin consultarme, Lucía. Yo nunca les prometí que podían quedarse permanentemente. Miguel se acercó al doctor Morales con actitud amenazante. Esto lo vamos a pelear en la justicia, le dijo. No se van a salir con la suya así. Vamos a demostrar que hay un acuerdo tácito, que nosotros actuamos de buena fe, que Gustavo nos autorizó implícitamente. Señor Torres, le respondió el escribano sin intimidarse, usted tiene todo el derecho de iniciar las acciones legales que considere convenientes. Pero mientras tanto, la notificación de desalojo sigue vigente, y le advierto que demandar a un fideicomiso es muy costoso y tiene pocas probabilidades de éxito. Los días siguientes fueron terribles en casa. Miguel y Rosa no me dirigían la palabra, pero tampoco mostraban signos de preparar su mudanza. Lucía estaba devastada, dividida entre el enojo conmigo por no haber sido completamente transparente y la preocupación por sus padres que habían quedado en una situación económica muy complicada. Una semana después de la notificación, Miguel vino a hablar conmigo. Había perdido toda la prepotencia y la autoridad que había mostrado durante estos meses. Se veía como lo que realmente era, un hombre mayor que había cometido un error de cálculo muy grave. Gustavo, me dijo con una humildad que no le conocía, ¿podemos buscar alguna solución a esto? Rosa y yo realmente no tenemos a dónde ir. Con lo que sacamos de la venta del departamento compramos los materiales para las mejoras de acá. No nos queda nada para alquilar otra cosa. Miguel, le respondí, la solución es muy simple. Ustedes se mudan y buscan un lugar para vivir acorde a sus posibilidades. Tal como hacen millones de personas que no se apropian de casas ajenas. No es mi problema que hayan hecho mal sus cálculos económicos. Pero somos familia, Gustavo, me dijo casi llorando. Somos los padres de tu esposa, los abuelos de tus futuros nietos. ¿De verdad nos vas a echar a la calle así? Ustedes decidieron que éramos familia cuando les convenía, Miguel. Cuando querían una casa más grande, cuando querían mejor calidad de vida. Rosa también vino a suplicarme unos días después. Gustavo, me dijo, yo sé que nos mandamos macanas. Sé que nos extralimitamos, que fuimos demasiado lejos, pero te pido por favor que nos des una oportunidad más. Podemos convivir con reglas claras, con límites establecidos. Rosa, le dije, durante 8 meses ustedes me demostraron que no saben respetar límites. Cambiaron mi casa sin permiso. Tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Planearon quedarse permanentemente sin mi autorización. No hay reglas claras que puedan arreglar eso. 2 semanas antes de que venciera el plazo de desalojo, Miguel me hizo una propuesta desesperada. Gustavo, me dijo, ¿qué te parece si te pagamos un alquiler? Podemos formalizar la situación como inquilinos. Te pagamos un alquiler justo por el cuarto que ocupamos y parte de los gastos comunes. La propuesta me resultó casi cómica. Durante 8 meses habían actuado como dueños de casa,
Habían modificado todo a su antojo, habían establecido sus propias reglas, habían tratado de firmarme contratos donde yo les daba derechos sobre mi propiedad, y ahora me ofrecían ser inquilinos. Miguel, le dije, ustedes tuvieron 8 meses para comportarse como inquilinos respetuosos. Eligieron comportarse como propietarios abusivos. No hay alquiler que pueda arreglar la falta de respeto que me mostraron durante todo este tiempo. El día que vencía el plazo, Miguel y Rosa finalmente empezaron a empacar sus cosas. Era un espectáculo triste ver a 2 personas mayores desarmar la vida que habían construido ilegalmente en mi casa, pero al mismo tiempo sentía un alivio enorme de que finalmente se iban. Rosa lloraba mientras guardaba en cajas todos los adornos que había puesto durante estos meses. Miguel desarmaba silenciosamente los cambios que había hecho en el jardín. Era como si finalmente se dieran cuenta de que nada de lo que habían hecho en mi casa les pertenecía realmente. Lucía me ayudó a cargar las cajas en el auto de sus padres. Estaba muy triste, pero también entendía que la situación se había vuelto insostenible. Gustavo me dijo mientras cargábamos la última caja, «Espero que algún día podamos ser familia otra vez». «Lucía», le respondí, «nosotros nunca dejamos de ser familia. Pero tu familia debe funcionar con respeto mutuo, no con aprovechamiento de unos sobre otros. Tus papás se olvidaron de eso, y ahora están pagando las consecuencias». Miguel y Rosa se fueron ese martes por la tarde. No se despidieron de mí, solo de Lucía. Se los veía derrotados, tristes, pero también resentidos. Creo que hasta el final no entendieron completamente que habían cruzado líneas que no se debían cruzar. La casa quedó muy silenciosa después de que se fueron. Lucía y yo caminamos por todos los ambientes, viendo los espacios que habían sido modificados, los cambios que habían hecho sin autorización. Era como recuperar un lugar que había sido ocupado por extraños durante mucho tiempo. Los primeros días fueron extraños para nosotros. Habíamos perdido la costumbre de vivir solos, de tomar nuestras propias decisiones sin consultar a nadie, de usar nuestra casa como queríamos. Pero poco a poco fuimos recuperando la tranquilidad y la intimidad que habíamos perdido. Lucía tardó unas semanas en perdonarme completamente por no haberle contado sobre el fideicomiso desde el principio. «Gustavo», me dijo una noche, «entiendo por qué lo hiciste, pero me duele que no confiaras en mí lo suficiente como para explicarme todo desde el comienzo». «Lucía», le respondí, «no era falta de confianza en vos, era protección para vos. Si vos hubieras sabido que la casa estaba en fideicomiso, habrías estado en la terrible posición de tener que elegir entre mentirles a tus papás o contarles la verdad. Yo preferí cargar solo con esa responsabilidad». 6 meses después del desalojo, recibimos noticias de Miguel y Rosa a través de otros familiares. Habían conseguido alquilar un departamento pequeño en un barrio más alejado. Estaban bien de salud, pero económicamente muy justos. El dinero de la venta de su departamento se había agotado rápidamente. Lucía quería que los invitáramos a almorzar algunos domingos, que tratáramos de reconstruir la relación familiar, pero yo no estaba preparado para eso todavía. El daño había sido muy profundo. La falta de respeto había sido muy grave. Un año después del desalojo, Rosa me llamó por teléfono. «Gustavo», me dijo con una voz cansada, «quería pedirte perdón por todo lo que pasó. Nos mandamos muchas macanas, fuimos muy egoístas. Ahora que vivimos en un lugar chico y complicado, entendemos lo que significaba tener una casa cómoda». «Rosa», le respondí, «agradezco que me pidas perdón. Pero el problema no era que ustedes quisieran vivir cómodamente. El problema era que querían vivir cómodamente en mi casa, sin mi autorización, tomando decisiones que no les correspondían. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día nos perdones?», me preguntó. «Rosa», le dije, «el perdón es un proceso que lleva tiempo. Ustedes destruyeron la confianza que yo tenía en ustedes como familia. Eso no se reconstruye de un día para el otro. Hace 6 meses, en el cumpleaños de Lucía, decidimos invitar a Miguel y Rosa a almorzar. Era la primera vez que venían a casa desde el desalojo. Se comportaron como invitados respetuosos, no tocaron nada sin permiso, no hicieron comentarios sobre cambios que se podrían hacer. Durante el almuerzo, Miguel me dijo algo que me sorprendió. «Gustavo», me dijo,
Durante todo este tiempo estuve pensando en lo que pasó. Me di cuenta de que nosotros nos comportamos como si fuéramos los dueños de tu casa. No respetamos que vos eras el que nos estaba ayudando. Era la primera vez que Miguel reconocía específicamente cuál había sido el problema. No era solo que habían tomado malas decisiones económicas, sino que habían perdido de vista cuál era su rol en mi casa. Habían confundido ser ayudados con tener derechos. Rosa también se disculpó nuevamente. Gustavo, me dijo, yo cambié toda tu casa sin preguntarte. Me comporté como si fuera mi casa. Ahora que vivo en un lugar donde no puedo cambiar nada sin autorización del dueño, entiendo lo que debe haber sido para vos. Esas disculpas me sonaron más genuinas que las anteriores, porque estaban basadas en una comprensión real de lo que habían hecho mal, no solo en la desesperación de conseguir un lugar donde vivir. Hoy en día la relación con Miguel y Rosa es cordial pero distante. Los vemos en ocasiones especiales, pero ya no hay la intimidad familiar que había antes. Ellos entienden que perdieron algo importante cuando decidieron apropiarse de mi casa, y yo entiendo que recuperar esa confianza va a llevar mucho tiempo. La casa volvió a ser nuestro hogar. Lucía y yo desarman todos los cambios que Miguel y Rosa habían hecho. Volvimos a poner las cosas como estaban antes. Recuperamos los espacios que habían sido modificados sin nuestro consentimiento. Fue un proceso de recuperación, tanto físico como emocional. El fideicomiso sigue funcionando perfectamente. El doctor Morales me visita una vez al año para revisar la documentación y asegurarse de que todo esté en orden. Ahora Lucía conoce todos los detalles del trust y participar en las decisiones importantes sobre la administración del patrimonio. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia de límites traicionados y confianza recuperada, quiero contarte algo muy importante. Cuando alguien te pide ayuda, está bien ayudar, pero cuando alguien convierte tu ayuda en su derecho, es hora de poner límites claros. Miguel y Rosa empezaron pidiendo ayuda temporal durante una emergencia familiar, pero poco a poco convirtieron esa ayuda en una toma de posesión permanente de mi casa y mi vida. No supieron distinguir entre ser ayudados y tener derechos, entre ser invitados y ser dueños. Si alguna vez te encontrás en una situación parecida, recordá mi historia. Recordá que la generosidad tiene límites, que la ayuda familiar no es una carta blanca para que otros tomen control de tu vida, que defender tu patrimonio y tu tranquilidad no te convierte en una mala persona. No tengas miedo de poner límites, aunque sea con familia. No tengas miedo de defender lo que es tuyo, aunque otros te acusen de egoísta. No tengas miedo de tomar medidas legales si es necesario para proteger tu patrimonio y tu dignidad. La diferencia entre ayudar y ser abusado está en los límites. La diferencia entre ser generoso y ser ingenuo está en saber cuándo decir hasta acá. La diferencia entre ser buena persona y ser víctima está en defender tus derechos cuando otros los pisotean. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías tolerado que dos personas se adueñaran de tu casa durante 8 meses? ¿O habrías tomado medidas como las que tomé yo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame si mi historia te sirvió para pensar en tus propios límites familiares. Porque al final del día, la familia que te respeta es familia de verdad. La familia que se aprovecha de vos es familia solo de nombre. Y aprender esa diferencia a tiempo puede salvarte de muchos dolores de cabeza y muchas traiciones que nunca te imaginaste que podían venir de tu propia sangre. El notario apareció justo a tiempo para salvarme de una apropiación legal de mi casa, pero la verdadera lección no fue sobre documentos y fideicomisos. La verdadera lección fue sobre el respeto, sobre los límites y sobre la importancia de defender lo que es tuyo sin importar quién trate de quitártelo.